Ok, vamos a comenzar entonces, como es tradicional, tomando refugio en Buda, Dharma y Sangha. Entonces vamos a recitar todos juntos. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. ¿Ya? Para los que recién se están integrando, no han escuchado este concepto del refugio. ¿Ya? Hay que entender que el refugio es, antes que toda la enseñanza budista, ¿no? Antes que incluso meditar, antes que recorrer el camino que lleva al cese de la liberación, el refugio es lo primero. ¿Ya? Así que el practicante budista comienza su actividad tomando refugio en las tres joyas que son, ¿verdad?, el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Buda como la persona histórica, pero también como el estado de la iluminación, el estado del despertar, el Dharma, ¿cierto? La Sangha, la compañía en el camino, pero es también la experiencia del despertar y la Sangha, ¿cierto? Perdón, el Dharma dije la compañía, no, el Dharma es la enseñanza del Buda, ¿no? Perdón por el error, el Dharma es la enseñanza del Buda, pero también es la experiencia del despertar, ¿no? Sé que podemos hablar de un Dharma escritural, que son las enseñanzas budistas, ¿cierto? Que uno encuentra los textos, y el Dharma de la experiencia de uno, ¿cierto? Cuando uno se sienta a practicar, a tratar de entender lo que es su mente, ¿cierto? La realización de todo eso, ¿cierto? Tanto del aspecto escritural como de la propia experiencia de uno es lo que también llamamos Dharma, ¿ya? La experiencia del despertar. Y la Sangha, y ahí sí lo corrijo, ¿cierto? La Sangha es la compañía, ¿cierto? Los practicantes que se juntan, ¿cierto? Que están interesados en practicar la enseñanza del Buda, son la Sangha, ¿no? Ya sea que se trate de una Sangha laica o de practicantes monásticos, ¿bien? También hay una Sangha conformada por Budas, individuos que están en el camino a convertirse en Budas, a quienes nosotros llamamos Bodhisattvas en la tradición Mahayana, ¿no? Ellos también son Sangha. Pero Sangha es aprender a hacer uso de la experiencia, ¿no? No voy a entrar de ahondar mucho porque hay varias grabaciones, varias sesiones previas donde hemos explicado de distintas maneras el concepto del refugio. Así que quienes estén interesados y quieren profundizar un poquito más en eso me pueden avisar y yo con gusto les mando los enlaces de las grabaciones. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cierto? Estamos sentados, ¿verdad? En presencia, imaginamos que estamos ante la presencia del Buda histórico, del Buda Shakyamuni, puede ser también Guru Rinpoche, Guru Padmasambhava, ¿cierto? Que es considerado por los budistas vajrayana, en particular los budistas del Tíbet, como el segundo Buda, ¿no? Y que fue la persona que llevó las enseñanzas de la India y de Nepal al Tíbet, ¿no? Las enseñanzas del budismo y del Tantra en particular, ¿cierto? Ahí lo podemos ver como el Buda también, ¿verdad? Si hay gente que tiene conexión con el Buda de la compasión, si hay gente que tiene conexión con, perdón por la bulla, si hay gente que tiene conexión con el Buda de la medicina, ¿cierto? Con cualquier Buda, con el Buda de la sabiduría, etcétera, ¿no? Todos los Budas representan la misma naturaleza, así que desde ese punto de vista no son distintos, ¿no? La forma en la que ellos se manifiestan, ¿cierto? Y sus cualidades existen, ¿verdad? Para poder beneficiar, ¿cierto? Y conectarse con los distintos individuos de acuerdo a sus diversas capacidades, ¿verdad? Disposiciones, etcétera, ¿cierto? Pero la naturaleza búdica es una sola. Es la misma para todos, ¿no? Para todos los seres. Entonces, con eso en mente, ¿cierto? Vamos a recitar nuevamente la plegaria del refugio, ¿ya? En español. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha, que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad
y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Vamos a imaginar ahora, ¿cierto?, como estando ante la presencia del Buda, el Buda emana luz, ¿cierto?, que nos toca a nosotros, toca a todos los demás seres, ¿cierto?, a nuestros seres queridos, los seres que están más alejados también, ¿cierto?, seres cercanos, distantes, todos los seres por igual son tocados por la luz del Buda, ¿cierto?, despejando su confusión mental, ¿cierto?, removiendo sus obstáculos emocionales, cognitivos, removiendo nuestros propios obstáculos mentales, ¿verdad?, cognitivos y emocionales, ¿cierto?, despertando en nosotros la sabiduría y la compasión. Y manteniendo la presencia, ¿cierto?, podemos sentirnos, conectarnos con el aspecto de la sensación o visualizarlo, ¿eh? Esos dos aspectos pueden conjugar muy bien. Cualquiera de ellos es válido para nuestra práctica. Debemos realmente tener, ¿cierto?, tratar de hacer una conexión, establecer una conexión fuerte para que cada vez que recitamos el refugio no sea únicamente tomar refugio en palabras nomás, no sea solamente leer algo escrito, ¿cierto?, sino que realmente tenga el poder para poder transformar nuestras propias mentes. Entonces, con profunda convicción, sin ningún tipo de duda, ¿cierto?, de que queremos adentrarnos en el camino del Buda, ¿cierto?, de que queremos recorrer su camino, su tradición, queremos ponerla en práctica, nuevamente todos juntos volvemos a tomar refugio. Y recitamos nuevamente la plegaria. Me refugio hasta lograr la iluminación en todos los Budas, el Dharma y la Sangha. Que el potencial positivo generado por la práctica de la generosidad y de las otras actitudes de gran alcance me permita lograr la budeidad para beneficio de todos los seres. Y luego de haber recitado por tercera vez la plegaria del refugio, imaginamos que el Buda, que está frente a nosotros, ¿cierto?, se disuelve en luz desde afuera hacia adentro, hasta convertirse en una pequeña esfera del tamaño de una arveja, que se disuelve en uno mismo, en la propia coronilla de uno, llenándonos completamente con su luz. Imaginando que la propia condición del Buda, su condición natural, el estado del despertar, de la iluminación, y nuestra propia condición son inseparables. Y vamos a dedicar unos minutos para relajarnos en la postura, donde sea que nos encontremos sentados, tratando de mantener ese estado de reconocimiento que hemos tratado de mantener, ¿cierto?, de presencia, mientras hemos estado recitando la plegaria del refugio y hemos estado practicando el refugio. Simplemente descansamos en ese estado, sin enfocarnos en algo en particular. ¿Cierto? Relajando cuerpo, voz, mente. Dejando de aferrarse a las experiencias que surgen, sin seguir los pensamientos, sin seguir, ¿cierto?, todo lo que uno está experimentando en este momento, sin darle vueltas, simplemente manteniendo el aspecto de atención, reconocimiento de la mente. Así que vamos a hacer eso por unos minutos.
Muy bien. Soltamos suavemente la postura. Luego de habernos relajado de manera consciente por un rato. ¿Cierto? De ese modo nos predisponemos un poco para la práctica, ¿cierto? Debemos por lo menos dedicar algunos minutos, ¿cierto? Antes de sentarnos a practicar, algunos minutos para relajar, para relajarnos, ¿verdad? ¿Cierto? De cuerpo y mente, básicamente, ¿cierto? Cortar con la aprehensión, ¿cierto? Con el aferramiento, ¿cierto? A las experiencias, ¿verdad? Que ocurren en esos tres niveles. ¿Ya? Para la gente que recién se está empezando a conectarse entonces, con la meditación budista y además recién se está empezando a integrar en nuestras sesiones. La idea un poco de estos métodos, ¿verdad? Es poder darles herramientas para que puedan ustedes cultivar su práctica en particular. Para la gente que no tiene una sangha, no tienen un maestro, ¿verdad? Y necesitan conectarse de algún modo, ¿cierto? Con la práctica del Dharma. Generalmente nosotros damos esta posibilidad, ¿verdad? Para las personas que no pueden acercarse a nosotros y además estamos aprovechando un poco de, de conectarnos con el resto de los practicantes regulares de la Sangha, que como bien saben, debido a las condiciones, digamos, que estamos viviendo, a la situación del último tiempo, se hace un poco más difícil por temas de seguridad, ¿verdad? Juntarnos, ¿verdad? Y poder practicar tranquilamente. Así que esta sesión también se vuelve una buena excusa para poder juntarnos todos y practicar un rato. Como siempre, vamos a seguir en la línea de explicaciones del Bhavanakrama, ¿cierto? De este texto del maestro Kamalachila, de la meditación en etapas. Pero aprovechando que hay gente que se está conectando por primera vez, creo que sería bueno entender que supieran un poco por qué en el budismo nosotros meditamos, porque es importante la meditación budista, ¿no? Y qué diferencia la meditación budista de otro tipo de meditaciones, ¿verdad? Porque hay muchas técnicas de meditación, hay un gran mercado, podríamos decirlo, de técnicas, ¿verdad? Que podemos aprender, pero en particular, ¿qué hace distintas esas técnicas en el budismo? Entonces, una de las razones por las cuales practicamos meditación, básicamente, es para poder tener felicidad, ¿cierto? Generalmente podemos decir eso. Esto significa estados de felicidad tanto en el corto como en el mediano o en el largo plazo incluso, ¿cierto? Cuando hablamos de la felicidad en el corto plazo, estamos hablando de por un lado, el bienestar físico, ¿verdad? Y por otro lado, el bienestar mental. Pero si miramos cualquiera de estas experiencias, ¿cierto? De bienestar o de placer, la raíz de cualquiera de ellas tiene que ser una mente que está en paz, una mente que está libre de sufrimiento. Y esto es así ya que mientras nuestra mente esté infeliz, ¿verdad? Nosotros nos sentamos infelices y no tengamos ninguna clase de tranquilidad o paz, entonces no importa cuánto placer físico podamos experimentar, este no tomará la forma de la felicidad, ¿verdad? Per se, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, por otro lado, aunque carezcamos de las circunstancias físicas ideales de prosperidad, por ejemplo, de disponibilidad de tiempo, si nuestra mente está en paz, seremos felices de todas formas, en cualquier situación en la que nos encontremos, ¿verdad? Esto debemos reflexionarlo, ¿cierto? Debemos constatarlo con respecto a nuestra situación existencial, a cómo nos encontramos en este momento, ¿cierto? Nos encontramos en un estado de felicidad o nos encontramos en un estado de,
de sufrimiento, de tristeza, de depresión, ¿cierto? ¿Cómo nos sentimos ahora? Eso es un poco lo que uno debe cuestionarse, ¿cierto? Eso es lo que uno debe, en lo que uno debe reflexionar. Mucha de la enseñanza budista gira en torno al sufrimiento, ¿cierto? Y cómo eliminarlo. Yo muchas veces le digo a la gente que nos sacamos mucho nutriendo nuestro intelecto con ideas bonitas, citas, por ejemplo, en internet sobre el Buda o enseñanzas por aquí y por allá, si uno no hace un poco el genuino esfuerzo de observarse, de conocerse uno mismo. A veces tenemos esta idea de que si yo sigo tal o cual camino, lo veo seguido, ¿no? Lo veo en los grupos de internet, en los grupos de Facebook, cuando la gente se quiere conectar y uno les pregunta, ¿verdad? ¿Por qué desean participar de este grupo? ¿Por qué quieren interesarse, ¿cierto?, en la enseñanza budista? Y mucha gente siente que no se conoce realmente. Muchos responden que se quieren conocer ellos mismos. Es un poco extraño, ¿no? Porque uno convive todo el tiempo con uno, ¿verdad? Y a veces da por sentado, da por hecho que uno realmente se conoce, pero como yo siempre digo, eso que parece tan obvio, ¿verdad? Conocerse a uno mismo, al final resulta no ser lo más obvio, ¿cierto? Lo más evidente. Lo mismo pasa con la mente, uno piensa que uno conoce realmente su mente, pero lo da por hecho, lo da como un hecho, ¿cierto? Piensa que es algo evidente, ¿cierto? Claro, yo tengo que lidiar con mi mente 24 horas, 7 días a la semana, ¿cómo no voy a saber lo que es mi mente? Pero precisamente, nuevamente, por ser lo más evidente, lo más difícil de entender, o lo que menos se conoce. Entonces la invitación del Buda es a conocerse uno y a conocer su propia mente. Si uno no se conoce uno, ¿cierto? O no hace el ejercicio de observarse, de observar qué es lo que es esto en la mente, qué es esto que llamamos mente. Es difícil realmente que la meditación realmente pueda beneficiarnos, pueda realmente convertirnos. Hay muchas técnicas de meditación en el budismo, en particular el budismo que seguimos nosotros como IKL, que es la tradición del budismo vajrayana, ¿cierto? El budismo tántrico, donde hay muchas prácticas con canales, ¿cierto? Con vientos, ¿verdad? Con mantras, con visualización, con un montón de cosas, pero nada de eso realmente nos puede ayudar y liberar si realmente no entendemos lo que es nuestra mente. Mucha gente busca mantras, por ejemplo, en YouTube, ¿cierto? Para poder meditar, pero un mantra no te puede liberar si, primero, no entiendes lo que es la mente, tu propia mente, y segundo, no entiendes para qué se usa eso, ¿cierto? El mantra. Si no es como una especie de encantamiento, ¿cierto? De magia, si uno realmente no entiende para qué funciona. Uno podría a lo mejor recitar, por muy gracioso que parezca, ¿cierto? Me gustan las papas fritas, ¿cierto? Recitarlo todo el tiempo, ¿cierto? Me gustan las papas fritas, me gustan las papas fritas. Además de que va a generar convencimiento de que realmente le gustan las papas fritas, ¿cierto? Puede que a lo mejor no le gusten, pero si las recetas después de un tiempo es probable que se compensa de que le gustan las papas fritas. Pero más allá de eso, si uno entiende, ¿cierto?, la verdadera naturaleza detrás de la papa frita, se da cuenta que esa misma naturaleza no es muy distinta de la naturaleza de uno, de ustedes, de la propia mente de uno. Y si uno entiende eso, es capaz de poder comprender, ¿cierto?, cuál es la condición última de uno como individuo, que es la condición del Buda, ¿cierto? Y ahí es cuando, por ejemplo, recitar un mantra se hace algo potente, fuerte, poderoso para poder remover los condicionamientos de la mente de uno. Pero si uno no entiende eso, ¿cierto? Como en el caso del mantra, es un ejemplo, ¿no?
se vuelve solamente una forma de escapismo de la realidad, ¿cierto? Una forma de evadir la realidad, de negarla, o a lo mucho una especie de forma de pensamiento mágico, pero con ninguna capacidad para poder remover nuestra confusión. Entonces eso es lo que uno debe entender, debe tratar de entender un poco qué es lo que es esto, ¿cierto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿No? Entonces, practicamos meditación, ¿verdad? Para poder obtener el beneficio a corto plazo de un estado de felicidad y paz mental, ¿cierto? Eso en corto. Ahora, la razón de por qué la meditación nos ayuda con esto es que normalmente tenemos una gran cantidad de pensamientos, tenemos varios pensamientos, muchos pensamientos, distintas clases de pensamientos pasando rápidamente a través de nuestra mente. Algunos de esos pensamientos son placenteros, agradables, muy encantadores. No obstante, algunos de ellos, ¿cierto?, son bastante desagradables, perturbadores, inquietantes. Si examinamos los pensamientos que están presentes, ¿verdad?, en nuestra mente, en diferentes ocasiones veremos que los pensamientos placenteros son comparativamente pocos y los pensamientos desagradables son mayores en cantidad. Lo que significa que nuestra mente está regida o controlada por pensamientos que pasan a través de ella. ¿Cierto? Entonces eso es una indicación de que no estamos siendo realmente, ¿cierto?, felices, ¿verdad? No estamos realmente sintiéndonos de manera placentera, cómodos, sino que estamos experimentando lo opuesto. Entonces, para poder obtener control sobre el proceso, ¿cierto?, de los pensamientos, ¿verdad?, comenzamos primeramente con la práctica de calma mental, la práctica de shamatha, ¿cierto?, que produce un estado básico de contentamiento y paz al interior de la mente del practicante. Entonces, cuando queremos, por ejemplo, si queremos recurrir a un ejemplo, veamos el ejemplo del gran yogi del Tíbet, Milarepa, ¿cierto? Jetsun Milarepa, ¿verdad?, quien vivió, ¿cierto?, en condiciones, la mayor parte de su vida vivió en condiciones de austeridad, vivió en soledad, vivió en cuevas, ¿verdad?, en las montañas. Así que básicamente se vestía con muy poco, con ropas de algodón. No poseía, ¿cierto?, para nada ropas bonitas como las nuestras ahora, ¿cierto? Su comida tampoco era rica ni sabrosa. De hecho, durante varios años vivió únicamente bebiendo sopa de ortiga, debido a lo que físicamente llegó a estar muy delgado y con un color de piel un poco verdoso, debido a que durante mucho tiempo, durante muchos años comió sopa de ortiga. Si consideramos, ¿verdad?, solamente sus circunstancias externas, ¿cierto?, la soledad y la pobreza en la que vivió, podríamos pensar que debió haber sido muy miserable, ¿verdad? Sin embargo, como podemos apreciar, ¿cierto?, en los muchos, ¿cierto?, cantos que compuso, ¿verdad?, en muchas de sus explicaciones o enseñanzas, ¿verdad?, su mente estaba fundamentalmente en paz. Su experiencia era de un constante despliegue de deleite. Sus cantos, ¿cierto?, su realización, ¿verdad?, expresan el mayor estado de deleite o éxtasis que uno pudiera realizar. Entonces, podríamos decir que Milarepa veía cada lugar donde iba, no importa cuán solitario y austero se encontrase, como un lugar hermoso. Y experimenta su vida, ¿cierto? ¿Cierto? Esa vida austera que está experimentando, ¿cierto?, como una vida extremadamente placentera. Entonces la experiencia de él es una experiencia completamente distinta a la experiencia que nosotros convencionalmente tendríamos, ¿cierto?, si nos encontráramos en las condiciones de él. En realidad, los beneficios a corto plazo de la meditación son más que meramente paz mental, ¿cierto? Ya que nuestra salud física depende en gran medida, ¿cierto?, de nuestro estado mental, ¿no? Y por este motivo, si cultivamos este estado de contentamiento y paz mental, entonces tenderemos, ¿cierto?, tenderemos a no enfermarnos, o probablemente
a disfrutar de un estado de salud, ¿cierto?, más fuerte, ¿verdad? Y en el caso de llegar a enfermarnos, ¿cierto?, sanarnos más fácilmente, recuperarnos más rápido. La razón para esto es que una de las condiciones primarias que produce estados de enfermedad es la agitación mental, la cual produce una correspondiente agitación o perturbación también del aspecto de nuestro cuerpo sutil, ¿verdad?, que son nuestros canales y energías, ¿cierto?, de nuestro cuerpo. Esto genera enfermedades, ¿cierto?, que probablemente no estemos experimentando en este momento, pero que podemos llegar eventualmente a experimentar. Así que hay una correlación entre la calidad de nuestra mente y la calidad de nuestra salud. ¿Verdad? Además, ¿cierto?, la aparición de estas enfermedades, ¿cierto?, impide, ¿verdad?, la sanación de viejas enfermedades. Entonces podemos ver, ¿cierto?, cómo nuestra condición se deteriora, ¿verdad? Entonces esta agitación de los canales, ¿cierto?, de los vientos, las energías, también obstruye el beneficio que podría derivarse del tratamiento médico. Entonces, si practicamos meditación, por último, si lo queremos ver desde ese punto de vista, entonces en la medida que nuestra mente se aquieta, los canales y energías que circulan a través de los canales mismos, ¿cierto?, recuperan su funcionamiento normal, ¿no? Y como resultado de ello, ¿cierto?, tenderemos a no enfermarnos y somos capaces de sanarnos de cualquier otra enfermedad que pueda surgir. También podemos ilustrar esto, ¿cierto?, con el ejemplo de la vida de Milarepa, ¿cierto?, quien durante su vida, durante su práctica, él se involucró en distintas austeridades en relación al lugar donde vivía, ¿cierto?, las ropas que usaba, ¿verdad?, el alimento que comió durante la etapa más temprana de su vida incluso. Y sin embargo, nada de eso dañó su salud. Logró una larga vida, de hecho, una larga vida para los estándares de aquella época. Fue extremadamente vigoroso y juvenil hasta el final de su vida, la cual muestra el hecho de que a través de la adecuada práctica de la meditación, la paz, ¿cierto?, y el contentamiento mental que es generado, ¿cierto?, a través de la práctica de la meditación, ¿verdad?, aquieta o corrige el funcionamiento de los canales y energías, ¿verdad?, permitiendo la sanación y la prevención también de las mismas. Todo esto lo podemos ver entonces desde el punto de vista del corto y el mediano plazo. Pero el beneficio a último plazo, a largo plazo o a último plazo, ¿cierto?, de la práctica de la meditación es liberarnos del sufrimiento. Esto es importante, súper importante para todos los que queremos usar esos métodos, ¿verdad?, con un sentido más profundo, ¿verdad?, lo cual significa no tener que experimentar más los sufrimientos, ¿verdad?, del nacimiento, de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Este logro, ¿cierto?, de estar libre de ello es conocido en el lenguaje común de todas las tradiciones budistas como budeidad, el estado del Buda, ¿cierto? Y en particular, usando la terminología propia del Vajrayana, ¿cierto?, el logro supremo, supremo siddhi, o la suprema realización, ¿no? Sea cualquiera sea el caso, ¿no?, la raíz o causa básica de este logro, ¿cierto?, este logro de la suprema realización es la práctica de la meditación. Y la razón para esto, nuevamente, es que generalmente tenemos muchos pensamientos, ¿verdad?, pasando rápidamente a través de nuestra mente. Algunos de ellos, ¿cierto?, dijimos que eran beneficiosos, ¿cierto?, como pensamientos de amor, ¿cierto?, de compasión, de alegrarnos por los demás, etc. Y muchos de ellos son negativos. Pensamientos de apego, de aversión, de celos, de competitividad, ¿verdad?, etc. Así que comparativamente hablando, tenemos muy pocos de la primera clase de pensamientos y bastantes, ¿cierto?, de la segunda clase, debido a que tenemos fuertes patrones o fuertes hábitos que hemos estado acumulando desde tiempos sin comienzo. Sí, no solamente en estas vidas, incluso. Y es solamente removiendo estos hábitos o estos patrones negativos, ¿verdad?, que podemos liberarnos del sufrimiento. Así que básicamente cuando usamos la práctica de la meditación, en el fondo, lo que queremos hacer es purificar esas tendencias o esos patrones.
No podemos simplemente remover estas aflicciones mentales, ¿cierto? Estos patrones o emociones negativas, ¿no? Diciéndonos, ¿cierto? Para nuestro adentro, no voy a generar ninguna aflicción, ¿cierto? O ninguna emoción negativa más, ya que no tenemos necesariamente, ¿cierto? Libertad mental o control sobre estas emociones, ¿verdad? Estas emociones negativas. Entonces, para poder renunciar a estas emociones negativas, realmente necesitamos lograr libertad, la cual comienza, ¿cierto? De acuerdo al camino común, ¿cierto? Al camino de sutra del budismo, con el cultivo de la calma mental. Entonces, cuando comenzamos a meditar, cuando comenzamos a practicar meditación, ¿cierto? En particular la meditación de la calma mental, puede que nos demos cuenta que nuestra mente no se queda quieta por un instante. Es difícil quitarla. Pero esto no es algo que va a ocurrir siempre, no es algo permanente. Y esto va a cambiar en la medida que practiquemos, ¿cierto? Que nuestra práctica sea regular y eventualmente seremos capaces de quitar nuestra mente a voluntad, donde sea que nos encontremos. Y en ese punto haremos aliviado exitosamente la perturbación, ¿cierto? Que se manifiesta debido a estas emociones negativas. Y sobre la base de esto, entonces podemos aplicar, ¿cierto? La segunda técnica o el segundo componente de la meditación, ¿cierto? Que hemos estado hablando durante todo este tiempo, ¿verdad? Que es vipassana o vipassana o visión profunda, ¿verdad? Entonces tenemos shamatha, ¿cierto? Que corresponde a la calma mental y visión profunda, ¿verdad? Que consiste básicamente en reconocer y experimentar directamente la naturaleza de nuestra propia mente. Esta naturaleza, ¿cierto? Siempre se la explica usando distintos términos, pero comúnmente le llamamos vacuidad, ¿cierto? Cuando reconocemos esta naturaleza, esta vacuidad y descansamos en ella, todos los kleshas, ¿cierto? Todas las emociones negativas que surgen se disuelven de vuelta en esta vacuidad y dejan de volverse aflicciones, dejan de volverse emociones negativas, algo que nos perturbe o algo que nos haga sufrir. Por lo tanto, la libertad o el resultado, ¿cierto? Que llamamos budeidad, depende de la eliminación de estas emociones perturbadoras o aflicciones mentales. Y esto a su vez depende de la práctica de la meditación. Bien. Entonces, la práctica de la calma mental, ¿verdad? Y visión profunda, ¿cierto? Es el camino general que es común, ¿cierto? Es el camino común, ¿verdad? Tanto para quienes siguen el vehículo del sutra como para los que siguen el vehículo del tantra. En el contexto específico, ¿cierto? Que es exclusivo de la práctica del Vajrayana, ¿cierto? Que es la tradición que seguimos nosotros. La técnica principal, ¿verdad? En las prácticas, ¿cierto? De los métodos del Vajrayana es conocida como la fase de generación, ¿verdad? Que corresponde al aspecto de shamatha de este tipo de prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno visualiza a un Buda, algo muy parecido a lo que hicimos al comienzo, ¿verdad? O cuando visualizamos el aspecto del Buda en la forma de un gurú, ¿cierto? En la forma del maestro del linaje, ¿cierto? O en la forma de una deidad de meditación, como en el caso, por ejemplo, del Buda, la compasión, Chenrezig, Tara, ¿cierto? ¿Cierto? El aspecto de la visualización de ese tipo de prácticas corresponde a shamatha. Entonces, al principio, cuando nos encontramos por primera vez con este tipo de técnicas, ¿cierto? No es raro que nosotros como practicantes principiantes nos preguntemos cuál es el sentido de hacer esto. Pues bien, la idea de hacer esto es que nosotros apoyamos y confirmamos, ¿cierto? Nuestra ignorancia, sufrimiento, ¿cierto? Emociones negativas a través de la generación constante de proyecciones, ¿verdad? O apariencias impuras, ¿cierto? Que crean nuestra experiencia del samsara. Eso es lo que hacemos generalmente. Entonces, para poder trascender y superar este proceso, necesitamos trascender este tipo de proyecciones impuras junto con el sufrimiento que acarrean consigo. Entonces, una forma muy efectiva, ¿verdad?, de poder superar, de lograr esto y superarlo, ¿verdad?, es reemplazando gradualmente estas proyecciones impuras con proyecciones, ¿verdad?, mentales puras basadas en un poco en la simbología del budismo, ¿no?
¿verdad? Entonces aquí un poquito esta explicación que estoy dando aplica tanto para la gente que es principiante como para la gente que ya lleva un poco de tiempo y está conectándose lentamente con las prácticas propias del budismo vajrayana. Entonces cuando empezamos a experimentar, ¿cierto?, el mundo desde el punto de vista del Buda, ¿cierto?, de la deidad de meditación, todos los seres, ¿cierto?, se vuelven un aspecto de esa deidad o del Buda. Y gradualmente nos entrenamos de esa manera, ¿cierto?, abandonando nuestras emociones negativas y abandonando también las proyecciones impuras sobre la experiencia de nuestra realidad, ¿verdad? Y creamos un ambiente para la manifestación de nuestra propia sabiduría, de nuestra propia cualidad innata, ¿cierto? Esta cualidad que nosotros llamamos Buda, ¿cierto? O budeidad, ¿no? Así que esto fue una explicación bastante más que introductoria, diría yo. Tocamos bastantes aspectos de la práctica de sutra y de tantra, un poco, ¿no? Un poquito de tantra, un poquito más de sutra, pero tocamos eh, conceptos y puntos que se conectan, que conectan a los dos, ¿no? Así que la gente que practica chamata no convencional, ¿cierto?, que es la chamata del tantra, así como la gente que practica la chamata básica, no básica, la chamata sútrica, mejor dicho, ¿verdad? Entienden por qué nosotros hacemos esto en la práctica budista, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de practicar meditación en el budismo? Ok, son las 8:26. Vamos a hacer un descanso de unos 10 minutos para ir al baño, para tomar una tacita de té y vamos a volver a conectarnos. Ok, así que no se vayan, ¿cierto? Volvemos en 10 minutos.
Ok. Volvemos a retomar nuestra sesión. Vamos a practicar un rato, pero para la gente nueva vamos a hacer un breve resumen de lo que estuvimos hablando en la sesión anterior, ¿cierto? En estas explicaciones del camino gradual, ¿cierto? Del Bhavanakrama. Y los últimos dos aspectos que estuvimos tratando en profundidad fueron concernientes, ¿cierto? Estábamos hablando sobre los obstáculos en la meditación, ¿verdad? Y hablamos en particular, en la última parte hablamos en particular de dos, que eran laxitud, ¿cierto? O somnolencia, ¿verdad? Y agitación. Explicamos básicamente que la laxitud, ¿cierto? Cuando ocurre laxitud, la mente se apaga y se vuelve torpe, ¿cierto? Se oscurece. Dijimos eso. Y eso también se aplica, ¿cierto? Cuando estamos meditando, ¿verdad? Y estamos apoyando la mente o fijando la mente, ¿cierto? Estamos generando atención en un objeto, ¿cierto? Eso aplica, ¿verdad? También a la pérdida de la clara representación del objeto en la meditación, ¿cierto? Estamos visualizando o estamos observando una piedra, por ejemplo, ¿verdad? Y, ¿cierto? La fijación, ¿cierto? De ese soporte, ¿verdad? De la piedra, en este caso, no es clara. Eso corresponde también al nivel de la laxitud o somnolencia, ¿cierto? Es decir, las características, ¿verdad? De ese objeto, que es la piedra en este caso, se pierden o se vuelven borrosas. Eso fue lo que habíamos dicho. Pero al contrario, en la agitación dijimos que la mente está totalmente inquieta, ¿cierto? Y es incapaz de permanecer en el objeto de meditación que se está usando, ¿cierto? El que sea. Y esto es posible, ¿verdad? Que la mente se encuentre fija en otro tipo de cosas o experiencias, ¿verdad? Pero no obedece a la fijación que estamos ejerciendo sobre el objeto deseado, ¿cierto? El que hemos elegido. Pero entonces dijimos que cuando uno fija o aprende, ¿cierto? Mentalmente, ¿cierto? Valga la redundancia, la mente en un objeto, ¿cierto? Dijimos que ocurren dos aspectos, ¿verdad? Uno que es de aprehensión del lugar, ¿cierto? O el estado al que se dirige la atención, ¿cierto? Y el otro es el de aprehensión del aspecto de la claridad del objeto, ¿cierto? Entonces, esa aprehensión ocurre en dos niveles, ¿cierto? Este último nivel, ¿cierto? Aspecto es el que da origen a la aprehensión de la imagen cognitiva del objeto en la mente. Entonces, cuando experimentamos, por ejemplo, ¿cierto? La agitación, ¿verdad? Esta agitación, ¿cierto? Esta, esta mente inquieta, ¿cierto? Esta experimentación, ¿cierto? Esta experiencia de muchos pensamientos, ¿verdad? Cuando hablamos básicamente de agitación nos referimos a ese estado donde hay muchos pensamientos y cuesta que uno se pueda enfocar, ¿no? En pocas palabras, ¿cierto? Esta agitación es una subcategoría de los tipos de movimiento mental errático, así que la laxitud y también la somnolencia, ¿cierto? Son formas de movimiento errático de la mente, donde ocurre distracción, ¿cierto? No hay un aspecto de presencia cuando estamos practicando, ¿verdad? Cuando queremos tratar de enfocar nuestra mente en el objeto. Desde ese punto de vista, entonces dijimos que esta es una falta respecto a la fijación en el objeto, ¿cierto? O el posicionamiento de la mente en el objeto, ¿verdad? Y eso ocurre básicamente porque se produce una interferencia, ¿verdad? Con respecto al deseo y al aferramiento, ¿cierto? Surgiendo esos dos aspectos emocionales, ¿verdad? El deseo y el aferramiento, ¿verdad? Ocurre una falta, un tipo de distracción, ¿cierto? Con respecto al objeto en el cual nos estamos fijando, ¿cierto? Y explicamos que habían dos niveles, ¿verdad? Explicamos que había un nivel burdo, ¿verdad? Y explicamos que había un nivel sutil.
¿cierto? Cuando hablamos del nivel burdo de la agitación, ¿cierto? La imagen, ¿verdad? Se pierde completamente, ¿cierto? Las características, ¿verdad? Y eso ocurre básicamente porque la aprehensión mental, ¿cierto? La fijación que nosotros tenemos sobre el objeto es muy débil, ¿cierto? Es tan débil que finalmente se pierden las características del objeto. En un nivel más sutil de agitación, somos capaces de mantener nuestra fijación mental, pero dijimos que no era suficiente para poder sostener el objeto de modo completo. Y dijimos que eso ocurre porque paralelamente, ¿cierto?, al proceso de meditar, ¿cierto?, en ese objeto, surgen pensamientos subyacentes, ¿verdad?, acerca del objeto o acerca de algo más, ¿cierto? Incluso cuando uno piensa, ¿verdad?, que no hay un flujo de pensamientos, ¿verdad?, subyacente, el exceso de tensión mental, ¿verdad?, puede provocar el deseo de abandonar el objeto de atención. Ahora, cuando hablamos del otro aspecto, ¿cierto?, del otro espectro, ¿verdad?, que es la laxitud, somnolencia, hundimiento en la mente, ¿cierto? Esto es considerado un tipo de interrupción en la concentración con respecto al objeto debido a una falla en el aspecto de claridad del objeto. ¿Mm? Entonces, en esta laxitud o somnolencia, ¿verdad?, uno puede explicarla desde tres niveles también, ¿cierto? Existe, dijimos, un nivel burdo, donde perdemos el objeto debido a que el aspecto de la claridad es demasiado débil para que el objeto aparezca. Y esto además puede ir acompañado, ¿cierto?, de pesantez de cuerpo y mente. Y puede haber o no haber somnolencia, ¿cierto? Ese estado de atontamiento, ¿cierto?, de sueño. En un nivel medio, ¿verdad?, el objeto aparece, dijimos, ¿verdad?, pero la fijación no es fuerte y carece de un foco claro. Entonces, cuando queremos meditar en el objeto, ¿cierto?, este aparece poco nítido en nuestra mente. Y en un nivel sutil, el objeto aparece, hay un foco nítido, pero debido a que la fijación en el objeto no es suficiente, la experiencia no se vuelve algo fresca, nueva, ¿verdad? Cuando uno repara, ¿cierto?, en estos tres niveles, ¿verdad?, se da cuenta que hay un detalle común, un aspecto común en estos tres niveles de somnolencia. Y ese aspecto común a estos tres niveles de somnolencia es que estamos ausentes, ¿cierto? El estar ausente, ¿cierto?, con respecto a la presencia mental, es algo común en estos tres niveles. Entonces dijimos que para poder superar estos obstáculos hay antídotos. Entonces dijimos que el principal antídoto para poder superar estos obstáculos, sea que uno se encuentre ante la laxitud o la agitación, es darse cuenta. ¿Okay? Eso fue una de las cosas importantes que dijimos, darse cuenta de lo que está ocurriendo. Si no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo, está sucediendo lo opuesto, ¿cierto? En vez de haber un darse cuenta, hay una distracción, hay un estar ausente. Entonces, para poder desarrollar y cultivar ese darse cuenta, uno necesita estar chequeando constantemente la mente a cada momento. Entonces, para poder verificar, ¿cierto? Para poder constatar cuán distraídos estamos, vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Ya? Vamos a adoptar la postura de meditación, tal cual ustedes la están viendo en la imagen, ¿verdad? ¿Cierto? En esa imagen aparece, ¿cierto? Para los que no la habían visto, aparece Siddhartha, ¿cierto? Cuando está preparándose, ¿cierto? Está en el camino a convertirse, ¿verdad?, en un Buda y había hecho un montón de austeridades y otras prácticas. Entonces vamos a adoptar la postura que él muestra, ¿cierto? Que es la postura de 7 puntos, ¿verdad? Rápido resumen de la postura de 7 puntos: piernas cruzadas, espalda recta, brazos como si estuvieran sosteniendo un jarro, mano derecha sobre la izquierda, pulgares se juntan, mentón recogido, la mirada apunta hacia el suelo y la lengua tocando el paladar. Lo que vamos a hacer ahora es que mientras inhalamos y exhalamos, vamos a ir contando las respiraciones. ¿Ok? Una inhalación y una exhalación equivale a una respiración.
Bien, entonces vamos a estar haciendo este proceso contando del 1 al 10, ¿verdad? A nuestro propio ritmo. Si queremos, opcionalmente podemos cerrar los ojos, aunque siempre es recomendable mantener la vista abierta o mantener los ojos semiabiertos. Entonces nuevamente vamos a ir contando las respiraciones del 1 al 10. Cuando lleguemos al 10, vamos a contar en reversa, del 10 al 1. Y vamos a estar manteniendo este proceso de contar del 1 al 10, del 10 al 1, contando las respiraciones, mientras observamos qué ocurre con nosotros, qué ocurre con nuestra mente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer ahora.
Muy bien. Paramos un momento, soltamos las piernas, soltamos la postura también, muy lentamente, sin perder el aspecto de presencia. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es que si tenemos un cuaderno a mano, ¿cierto? Tenemos el celular a mano o el computador a mano y donde sea que podamos anotar, vamos a anotar qué fue lo que vimos mientras estuvimos contando las respiraciones, qué fue lo que observamos, qué ocurrió, ocurrió somnolencia, ocurrió agitación, nuevamente somnolencia, la mente está atontada, la mente se oscurece, ¿cierto? No hay claridad. Por otro lado, la agitación, ¿cierto? Muchos pensamientos, no hay la capacidad de poder estabilizar, ¿cierto? La mente. ¿Qué observamos también? Pudimos estar completamente esos 4 o 5 minutos que estuvimos practicando. ¿Pudimos estar atentos completamente o no? En algún momento nos encontramos completamente fuera, ¿cierto? En otra dirección, pensando, no sé, a lo mejor en algún planeta muy lejano, en una galaxia muy, muy lejana, o estábamos completamente enfocados. Eso lo vamos a notar, ¿ok? Porque cuando volvamos a practicar, tenemos que tener presente eso. Tenemos que tratar de superar esos obstáculos, ¿cierto? Tenemos que disciplinar la mente de modo de poder, ¿cierto? Mantenernos completamente presentes, ¿cierto? De poder superar esos obstáculos que surgen, ¿verdad? Hay muchos otros obstáculos más, pero generalmente esos son los más evidentes para uno. Bien, estamos descansando un momento. Entonces, ¿cierto? Cuando eso ocurra, ¿cierto? Y hayamos perdido el foco, estemos distraídos, debemos darnos cuenta lo que está ocurriendo, ¿cierto? Ese es el principal antídoto contra la laxitud o la agitación. ¿Ok? Entonces el ejercicio que hicimos, ¿verdad? De contar las respiraciones no es algo muy profundo, pero nos permite entender mejor cómo está funcionando nuestra mente y nos permite particularmente darnos cuenta cuando estamos distraídos, cuando hay distracción. ¿Ok? Y eso nos permite, ¿cierto? Cuando nos damos cuenta, ¿cierto? Nos permite retomar, ¿verdad? Nos permite retomar rápidamente el objeto que se perdió, ¿cierto? En este caso la respiración, ¿verdad? El conteo. ¿Ok? Vamos a volver de nuevo a tomar la postura. Vamos a cambiar el foco, el soporte ahora. Estábamos usando la respiración, ¿cierto? Pero estábamos contándola. Lo que vamos a hacer ahora durante 5 minutos es hacer un poquito más de esfuerzo que el que hicimos anteriormente. Y vamos a enfocarnos en la respiración, en la sensación de la respiración. ¿Ok? Cuando hablamos de la sensación, es básicamente, ¿cierto? La sensación, ¿cierto? Del aire cuando pasa a nuestro cuerpo, ¿cierto? Puntualmente podemos enfocarnos en, ¿cierto? La sensación que se produce cuando el aire roza la piel que está justo encima del labio superior y el comienzo de la nariz, en esa zona. ¿Ya? Hay hay varios otros asientos de la respiración, pero nos vamos a enfocar en ese en particular. ¿Ok? Entonces, de nuevo, vamos a hacer un poquito más de esfuerzo que en el ejercicio anterior y nos vamos a enfocar en la sensación de la respiración en esa zona de la piel, ¿cierto? Entre el labio superior y el comienzo de la nariz, durante 5 minutos.
Muy bien. Soltamos la postura nuevamente, sin perder, ¿cierto?, la presencia mental, ¿cierto? Y luego de haber observado durante estos minutos, habrán sido cuánto, unos 4, 5 minutos, 6 minutos a lo mejor. ¿Qué observamos nuevamente? ¿Cierto? ¿Cómo es nuestra mente ahora con respecto a nuestra mente 5 minutos atrás o 6 minutos atrás? En algún caso observamos que de la somnolencia saltamos a la agitación o viceversa, o se mantuvo, ¿cierto?, la agitación o se mantuvo la somnolencia o hubo distracción. Eso es lo que uno debe observar, ¿cierto?, mientras está meditando también. ¿Verdad? Así que, ¿cierto?, en este segundo intento de práctica vamos a anotar de nuevo en nuestro cuaderno o en donde estemos anotando, ¿cierto?, cuál fue nuestra experiencia observando la mente. ¿Ok? Uno tiene que superar esos obstáculos porque de lo contrario, si eso no ocurre, lo que logramos eventualmente es reforzar nuestros propios patrones mentales erróneos, ¿cierto? Que es básicamente reforzar nuestra propia ignorancia, nuestra propia confusión mental. Bien. Esto es importante. Si no logramos superar eso, estos patrones mentales negativos de uno se solidifican, se intensifican más con el tiempo, ¿cierto? Cada vez que yo los repito, los vuelvo a fortalecer. ¿Ok? Entonces, por eso que es importante darnos cuenta en la práctica de la meditación, ¿cierto? Es lograr la capacidad de la alerta. Cuando estamos en el camino de chamata, ¿cierto? Cuando hablamos de chamata propiamente tal, calma mental, ¿cierto? Tenemos que entender que esta calma mental transcurre en un camino de 9 etapas que llamamos las 9 etapas de estabilización mental. Entonces, cuando uno comienza la etapa de estabilización mental, ¿cierto? Comienza con la primera etapa que le llaman posicionamiento mental o posicionamiento inicial, a veces en algunos textos. Bien. Cuando estamos practicando chamata, debemos entender que hay dos aspectos de la chamata, dos características de chamata. Una es el aspecto de lucidez aguda y la otra es poseer la cualidad de una mente enfocada en un solo punto, lo que llamamos ekagrata en sánscrito o concentración unidireccional. Así que, por lo tanto, desde ese punto de vista, la laxitud afecta, ¿verdad?, a la lucidez de chamata. Y la agitación, por su lado, hace que sea obstruido el enfoque en un solo punto. Entonces, para que exista shamatha en este aspecto de la laxitud y de la agitación, lo que debemos hacer es eliminar estos dos obstáculos que se producen tanto a nivel sutil como a nivel burdo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos, por ejemplo, cuando experimentamos agitación, ¿cierto? Agitación burda, que es la que estamos observando en un primer nivel. ¿Cierto? Primero hay que debemos reconocer qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la agitación burda se manifiesta como una mente que se distrae fácilmente con respecto a su objeto de meditación, en este caso la respiración, ¿verdad? Entonces dijimos que sus antídotos son, ¿cierto? Por un lado, como un método para evitar, ¿cierto?, recordar el objeto. Entonces debemos constantemente recordar cuál es el objeto en el que estamos meditando. Cuando hablamos de recordar el objeto, ¿cierto?, básicamente nos referimos a recordar el objeto en el foco de atención, ¿cierto? Debemos darnos cuenta, ¿cierto?, si lo perdimos, volverlo a traer a la mente, ¿verdad? Si nos dimos cuenta, por ejemplo, que estábamos volando, por ejemplo, no sé, estábamos en Ganímedes, de pronto, ¿cierto? Entonces recordar, oh, perdí el objeto, volver rápidamente. ¿Okay? Yo lo he explicado de varias formas, ¿cierto? Esto, la gente que nos sigue ya saben que yo muchas veces hablo de esto, pero es importante para la gente, particularmente la gente nueva que quiere meditar, ¿no? Entonces este es el método para evitar, ¿cierto? ¿Verdad? Recordar el objeto, ¿cierto? Recordar el foco. Y el método de reconocer, ¿cierto?,
para reconocer la distracción, necesitamos desarrollar alerta, ¿cierto? No estar distraídos, ¿verdad? Alerta. Entonces, cuando estamos comenzando la meditación, ¿cierto? Cuando fijamos la mente en el objeto, ¿cierto? Esto es lo que llamamos la primera etapa, ¿cierto? Posicionamiento mental o posicionamiento inicial, ¿cierto? Cuando empezamos al principio a desarrollar atención y posicionar la mente en el objeto, en el caso de la respiración. Entonces, cuando empieza a aparecer la distracción, ¿cierto? En la mente, debemos usar lo que se llama posicionamiento repetido, que equivale más o menos a la tercera etapa dentro de las etapas de la estabilización mental de Shamatha, ¿no? Esto quiere decir que cada vez que perdemos el objeto, ¿cierto? Se nos va, ¿cierto? Debemos volver a posicionar la mente en él, es decir, volverlo a traer a la mente. Según la frecuencia que necesitemos, ¿cierto? En aplicar el posicionamiento repetido, ¿cierto? Será nuestro nivel de atención. Es por esto que en un comienzo se aconseja meditar intervalos cortos de tiempo, especialmente para la gente nueva, entre 3 a 5 minutos. Ahora, uno puede hacer varias sesiones de 3 a 5 minutos, ¿no? Pero no más allá de eso en un comienzo. En esto, por ejemplo, la relajación de la mente ayuda cuando uno, por ejemplo, para lograr ese efecto, ¿verdad? Recita plegarias, ¿no? Mantras, ¿cierto? O lee, por ejemplo, algún discurso del Buda. Eso ayuda, ¿cierto? A relajar la mente, ¿verdad? A predisponerla, ¿cierto? Para la atención mental. Así que ya ahí dimos básicamente 3 tips, ¿cierto? 3 antídotos, ¿no? Para poder cortar con la agitación, ¿ok? Así que espero que se puedan acordar de esto. Igual esto va a quedar grabado. Ojo, va a quedar grabado esto para que después lo puedan escuchar. Así que si necesitan el enlace, después me avisan por correo. Esto es para la agitación burda, todo lo que explicamos ahora. Para la agitación sutil, que es básicamente un nivel más profundo de esta agitación. ¿Qué es lo que ocurre acá? La mente se vuelve distraída, levemente distraída con respecto al objeto, y va y viene, ¿cierto? El objeto aparece, luego desaparece y así sucesivamente. Entonces, ¿qué podemos utilizar como antídoto para ello? Primero, recordar el objeto nuevamente. Segundo, meditar en la impermanencia. Esto es bien interesante porque la meditación en la impermanencia es una de las meditaciones más interesantes del budismo. ¿Cómo podemos meditar en la impermanencia? Usando el soporte de la respiración, por ejemplo. Mientras intentamos estabilizar un poco la mente, podemos observar, por ejemplo, cómo está nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que nuestro cuerpo a ratos, ¿cierto? Experimentamos calor, a ratos experimentamos frío, ¿cierto? A ratos sentimos, por ejemplo, la experiencia sensorial ambiental, ¿verdad? Del aire, ¿cierto? Circulando a través del cuerpo, ¿verdad? Etcétera, un montón de factores, ¿cierto? Climáticos, si lo queremos ver así. A ratos el cuerpo se siente pesado, otras veces se siente liviano, ¿verdad? Yo lo he explicado esto también anteriormente, ¿verdad? Entonces el cuerpo no es algo sólido como uno cree que es algo que más bien fluctúa, ¿verdad? Lo mismo la mente, ¿cierto? Tenemos que entender que mente y cuerpo no son entidades que están realmente separadas, sino que están conectadas. Entonces, lo que esté afectando al cuerpo afecta a la mente y viceversa. Entonces, cuando observamos la mente, nos damos cuenta que la mente tiene esas mismas cualidades, ¿no? No es algo sólido tampoco, sino que, ¿verdad? También es algo que va fluctuando, ¿cierto? A ratos, ¿cierto? Nuestros pensamientos son de tranquilidad, de paz. Otras veces nuestros pensamientos son de angustia, de tensión, de agitación, ¿verdad? Nos hemos podido dar cuenta durante todo este rato que hemos estado practicando, ¿cierto? Cómo nuestra mente cambia. Ahora queremos practicar meditación, ¿cierto? Estamos practicando meditación y ya nos queremos levantar para salir arrancando. Entonces la mente no es algo fijo. Esta es una forma, ¿cierto?, de meditar en la impermanencia y uno empieza a darse cuenta, ¿cierto?, cuál es la naturaleza de lo que llamamos cuerpo, cuál es la naturaleza de lo que llamamos mente.
Y si podemos entender la naturaleza del cuerpo y de la mente, nos podemos dar cuenta de la naturaleza de todos los fenómenos condicionados, todo con lo que interactuamos y todo lo que consideramos realidad. ¿Okay? Tiene la misma naturaleza. Entonces eso ayuda a cortar, ¿cierto? Meditando de esa manera ayuda a cortar con la agitación sutil. Uno puede también llevar ese tipo de observación, ¿cierto?, afuera, y uno puede meditar, por ejemplo, reflexionando acerca de cómo la noche sucede al día, etcétera, ¿no? Como por ejemplo afuera, ¿cierto? A pesar de que vemos edificios tan sólidos, con el paso del tiempo los edificios y las cosas se van deteriorando, etcétera. Es fácil darse cuenta de eso afuera de uno, pero es más difícil observarlo en uno, adentro, ¿no? Ok, después podemos conversar un poco más sobre ese tema. Meditar, por ejemplo, los 3 reinos inferiores del samsara, ¿cierto? Los 3 reinos inferiores del samsara, ¿cierto? Para los que se acuerdan, son el reino de los animales, el reino de los espíritus hambrientos y el reino de los seres infernales. Cada uno de estos 3 reinos, ¿cierto?, surge producto de una emoción particular. Por ejemplo, el reino de los animales se manifiesta producto de haber desarrollado intensamente ignorancia, de haberla cultivado durante mucho tiempo, ¿cierto? Por otro lado, uno renace como un espíritu hambriento, ¿cierto?, luego de haber cultivado la emoción de la codicia. Y finalmente uno renace como un ser infernal producto de haber cultivado la ira. Ahora, uno no tiene que pensar que estos reinos son mundos físicos, sino que son más bien estados mentales. Y que incluso esos estados mentales uno los puede observar ahora, acá. Y si reflexionamos un poquito más profundo, podemos darnos cuenta que en nuestra propia visión como seres humanos, en nuestra propia experiencia del reino humano, podemos ver a esos seres en este mismo reino. Podemos ver a los animales, ¿cierto? ¿Verdad? Y podemos ver todos los sufrimientos y torturas que experimentan, ¿cierto? Producto de su carne, ¿cierto? Producto de su piel, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Incluso para nuestra diversión y entretenimiento también. Llevamos ese tipo de reflexión, por ejemplo, al mundo de los seres, de los espíritus hambrientos. Y podemos ver, por ejemplo, cómo eso ocurre con seres humanos, ¿verdad?, que están constantemente pidiendo comida, que no tienen con qué alimentarse. A pesar de que las condiciones del mundo han cambiado, hay gente que es pobre y que pide limosna en las calles, ¿verdad? Si utilizamos esa reflexión, ¿verdad?, y analizamos, ¿verdad?, nuevamente el mundo, podemos ver esa experiencia de los seres infernales, ¿verdad?, en este mismo reino, con la gente que vive a la intemperie, que no tiene hogar, ¿verdad?, que en invierno experimenta mucho frío y que en el calor obviamente experimenta mucho calor. Y que pueden llegar incluso al grado de morir. Si llevamos esa experiencia en nuestra meditación, se supone que estamos meditando en ello, ¿no? Y reflexionamos con más profundidad aún. Nos damos cuenta que el modo en el que se manifiesta, ¿cierto?, la realidad, la experiencia, ¿verdad?, de los seres de esos 3 reinos se puede manifestar en uno mismo, ¿cierto? Cuando experimentamos mucha confusión mental, mucha ignorancia, estamos repitiendo el patrón de los animales, ¿cierto? Una actitud mental casi instintiva, ¿cierto?, con poca capacidad para la reflexión, con poca capacidad para observar las cosas que están ocurriendo, inmediatamente reactiva para sobrevivir, pero sin detenernos realmente a pensar, ¿cierto? Sin detenernos a pensar, ¿verdad?, cómo estamos actuando, ¿cierto? Y si esas acciones son realmente buenas o no, ¿verdad? Podríamos hablar, ¿cierto?, de un estado mental muy básico, ¿cierto?, con meras cualidades humanas, ¿no? Cuando experimentamos, por ejemplo, codicia, en ese momento en nuestra mente se está manifestando el espíritu hambriento, cuando codiciamos lo de otros, ¿cierto? Y cuando experimentamos ira, en ese momento nos volvemos uno de los seres de los reinos infernales.
Entonces no necesitamos ir muy lejos, ¿cierto?, en nuestra reflexión y pensar en otros mundos físicos, ¿verdad?, llenos de tormentos y sufrimientos. Eso lo experimentamos ahora, en este mismo reino humano. Está ocurriendo ahora en este instante. A todos los seres. ¿Okay? Entonces esa es una manera de meditar, ¿cierto?, en los reinos inferiores, y de esa manera uno puede cortar con la agitación sutil. Así que este es otro tip, otro antídoto, ¿verdad?, contra este estado de agitación sutil. Y esto también tiene que ver un poco con el siguiente antídoto: meditar en los sufrimientos del samsara, ¿verdad? Tenemos que ponernos a pensar que la experiencia completa del samsara se manifiesta debido a la confusión mental y al deseo o aversión. Y podemos experimentar 3 niveles de sufrimiento, ¿cierto? El sufrimiento del sufrimiento, ¿cierto?, que es el nivel más palpable, que involucra dolor físico, emocional, mental, ¿verdad? Ese es el primer nivel de sufrimiento, que es el más conocido por todos. Después experimentamos un nivel un poco más profundo de insatisfacción también, por cierto, y sufrimiento. Cuando hablamos de sufrimiento, realmente no nos referimos únicamente al patrón del dolor o la experiencia del dolor emocional o psicológico o físico incluso, sino que también a sentirse insatisfecho, sí, insatisfecho, insatisfacción, sentirse insatisfecho por la experiencia del mundo. Eso también cae dentro del concepto de dukkha o de sufrimiento que el Buda explicaba. Entonces, este segundo nivel de sufrimiento tiene que ver con el carácter impermanente de los fenómenos y de uno mismo, ¿cierto? El hecho de tener que recurrir a la comida para sustentarnos, ¿verdad? Tener que recurrir a la educación para poder sostenernos, ¿verdad? A un trabajo, ¿cierto? Para recibir remuneración, ¿verdad? ¿Cierto? De depender de otros afectivamente, ¿cierto? Para poder sentirnos felices, etcétera, etcétera. Que tenemos que experimentar enfermedades, ¿verdad? ¿Cierto? Que de repente nos sentimos bien, otras veces mal, etcétera. Hemos dado ya varios ejemplos, ¿no? ¿Cierto? Entonces este sufrimiento del cambio, el sufrimiento de la impermanencia es un nivel un poco más profundo de este sufrimiento e insatisfacción. Y finalmente, un nivel mucho más profundo, más difícil de comprender, pero que subyace a nuestra existencia, que es el sufrimiento que todo la abarca. Ese es el tercer nivel. Y el sufrimiento que todo la abarca tiene que ver con el mero hecho de existir como individuo. ¿Cierto? Experimentamos la realidad debido a que tenemos un cuerpo humano, ¿verdad? Este cuerpo humano no es capaz de sostenerse por sí solo, ¿cierto? Para poder haber tenido un cuerpo humano y experimentar la vida, la existencia, necesitamos obligatoriamente de una causa principal, ¿cierto? Y de condiciones secundarias, ¿cierto? La causa principal es la unión del padre y de la madre, ¿verdad? Y además necesitamos de circunstancias adicionales como la temperatura correcta dentro del útero, ¿cierto? Alimentación, humedad, ¿verdad? Y otros factores adicionales, ¿cierto? Para la gestación, para el crecimiento, etcétera, ¿cierto? Hace sentido, ¿verdad? Entonces, dependemos de un montón de circunstancias para poder tener lo que llamamos vida, existencia. Entonces, el mero hecho de tener esta existencia como individuo, el tener un cuerpo humano, ¿cierto? Es dukkha, dice el Buda. Es sufrimiento y causa insatisfacción. Sabemos, ¿verdad?, que en algún momento es probable que nos enfermemos, ojalá que no, pero ocurre. Y también sabemos que en algún momento tenemos que morir. No sabemos cuándo, pero va a suceder. Entonces debemos, ¿verdad?, reflexionar, ¿cierto?, acerca de ello, y eso también nos ayuda, ¿verdad?, a cortar con la agitación sutil, ¿verdad? Y además hay técnicas adicionales que uno puede utilizar para cortar con la agitación, como por ejemplo algo que es de mucho sentido común, como lavarse la cara y relajarse, ¿cierto? Relajarse, ¿cierto? Podemos recostarnos, por ejemplo, descansar un rato, eso corta con la agitación, ¿verdad?
Nos bañamos, por ejemplo, nos damos una ducha con agua caliente y nos relajamos un rato. ¿Verdad? Eso ayuda a hacer trabajar la tensión del cuerpo y por lo tanto la mente se relaja. ¿Verdad? Usar la famosa postura del cadáver del yoga, por ejemplo, también es útil, ¿cierto? Donde detenemos toda actividad física, eso nos ayuda a relajarnos también. ¿Cierto? Hay varias formas de poder, varios antídotos para cortar con la agitación. ¿Okay? Hemos hablado varios de eso. Así que cuando experimenten agitación, ¿cierto? Utilicen estos antídotos. ¿Okay? Vamos a meditar, vamos a practicar por última vez los pocos minutos que nos quedan, así que vamos a tomar la postura de meditación. Vamos a usar la respiración como soporte nuevamente, igual que en el ejercicio anterior. ¿Cierto? Por unos minutos vamos a meditar de ese modo. Y mientras se estabiliza nuestro foco, por unos 1 o 2 minutos, la gente que ha estado experimentando agitación pueden imaginar en el bajo vientre 2 dedos o 3 dedos bajo el ombligo, una pequeña esfera opaca dentro del cuerpo. Y pueden cerrar los ojos y enfocarse en ese punto. Quienes hayan experimentado agitación, ¿cierto? En los ejercicios anteriores. Cuando la agitación se corte, ¿cierto? Dejan de usar esta visualización, dejan de utilizar este antídoto y pueden volver a enfocarse en la respiración. Y quienes están experimentando somnolencia, lo que pueden hacer es visualizar en el centro del cerebro una bolita muy brillante, el tamaño de una arveja blanca. Pueden cerrar los ojos y enfocarse en el centro de la cabeza, en el centro del cerebro, esta pequeña esfera blanca. Y visualizarla de ese modo y enfocarse de manera muy nítida y clara hasta que la somnolencia se corte. Y luego de eso pueden enfocarse nuevamente en la respiración. Así que vamos a hacer eso, ¿ok? Durante unos 5 minutos más.
Muy bien. Lentamente soltamos la postura. Estiramos las piernas. Permitimos que la sangre vuelva a irrigarse. ¿Cómo nos fue? Lo que sea que hayamos observado entonces en esta tercera sesión, ¿cierto? Tercera o cuarta, vamos a dejarlo anotado nuevamente para ver, ¿cierto? Cómo va nuestro progreso. Generalmente uno no hace esto, ¿ya? Pero me pareció interesante esta dinámica de que ustedes pudieran ir anotando, ¿cierto? Cómo es el progreso de ustedes en su práctica. Y lo único que yo les puedo recomendar es que si ustedes quieren ver efectos prontos de la práctica de meditación en ustedes, va a depender única y exclusivamente de cuán regular es. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta, duda que tengan antes de terminar? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Ok. Si no hay preguntas, ok, aquí veo una pregunta de Pablo. ¿Se puede experimentar simultáneamente agitación y somnolencia? Yo diría que son mutuamente excluyentes. No es posible experimentar agitación o somnolencia al mismo tiempo. No sé cómo te sientes tú, tu experiencia. ¿Has podido experimentar ambas en algún momento? ¿No? Constata tú en ti, si es posible eso, ¿no? Si es posible realmente experimentar al mismo tiempo. Pero yo te diré que no es posible que puedas experimentar las dos al mismo tiempo. Ya, ahí ahora entiendo. Ahí puede ir por otro lado. Tú me dices eh, que no, te es difícil por reconocer básicamente cuando la distracción, digamos, surge, no sabes si es realmente porque no hay suficiente esfuerzo o por un aspecto de distracción. Sí, ahí la respuesta pues, va en otra orientación, ¿no? Eh, depende cómo uno ataque ese problema. Si tú generas más esfuerzo, ¿cierto? A la medida que tú generes más esfuerzo, eso eventualmente puede conducir a desarrollar agitación, sea a nivel burdo o a nivel sutil. ¿Ya? Por lo tanto, cuando uno ejerce un poco más de esfuerzo, la idea es tratar de hacerlo de a poco, gradualmente. De lo contrario, puede pasar que estando en una situación de somnolencia, por ejemplo, tú pasas al otro extremo. ¿Verdad? Generas demasiado esfuerzo y eso te hace a tener una mente con mucha agitación.
¿ok? Entonces tienes que ser en ese sentido diligente con los antídotos, ¿no? Tú que llevas un poquito más de tiempo. No sé si te respondí la pregunta, Pablo. Perfecto. Ok, si no hay más preguntas, entonces vamos a dedicar el mérito rápidamente, ¿verdad? Vamos a recordar, ¿cierto? Vamos a desarrollar o cultivar más bien en nuestras mentes, ¿cierto? La idea, ¿verdad?, de que a través de esta práctica, ¿cierto?, a través de nuestra actividad, ¿cierto?, a través de escuchar, de reflexionar o analizar y de meditar, ¿cierto? Estamos realizando esto, ¿cierto? Estamos haciendo esto para poder además beneficiar a otros en el proceso, para que ellos también puedan lograr su propia liberación y lograr la perfecta budeidad. Y con eso en mente recitamos la plegaria de dedicación que aparece ahí en el texto frente a ustedes. Que la preciosa bodhicitta suprema en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Que la preciosa bodhicitta suprema en quien no haya surgido surja, que en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Que la preciosa bodhicitta suprema en quien no haya surgido surja, en quien haya surgido no decline, sino que por el poder de esta plegaria aumente continuamente más y más. Chanshu Sancho Rinpoche Mache Panam Cheyurchi Chipañan Pame Parian Kone Kondu Pelwar Shok. Muchas gracias por la asistencia, el entusiasmo. Para la gente que está en las prácticas de nivel 2, entonces mañana nos juntamos virtualmente a las 10. Ok, mañana. Bien, para la gente que está participando en las actividades de nivel 1 únicamente, entonces nos vamos a volver a ver el próximo viernes en esta instancia virtual y esperamos ya gradualmente empezar a tomar las prácticas de manera más regular en forma presencial. Y paralelamente igual vamos a seguir dando esta instancia virtual para que quienes no tienen una sangha o se encuentren fuera de Santiago, ¿verdad?, o lejos de una sangha, se puedan conectar con nosotros y practicar. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos pronto.